Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. Vamos a hablar con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con Beatriz Calzada, porque son muchas cosas las que pasan en los puertos, al igual que aeropuerto y puertos, pues estamos, bueno, nuestra dependencia es total y la verdad que todo lo que sean inversiones e infraestructuras de este tipo, pues nos interesa. Hoy vamos a hablar de eso y de muchísimo más con Beatriz Calzada. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por venir. Lo decía, cambio un poco el orden de las preguntas, pero te acabamos de coger al lazo. Vienes de hacer visitas bueno, no sé si al ayuntamiento y a determinadas instalaciones. ¿Qué tal? Muy bien, ¿Sí? muy bien. Sí. Estuvimos primero en el ayuntamiento con el alcalde, bueno, viendo allí distintas cuestiones que nos afectan y después, bueno, pues evidentemente por los distintos muelles, pues viendo pues algunas de las obras que están ahí o que van a empezar en breve, viendo, bueno, pues distintas cosas que hay en el puerto que es importante verlas y conocerlas. Vale, vamos a hablar luego, iremos desglosando un poco. Antes que nada, bueno, felicitar a la Autoridad Portuaria y felicitarnos a todos también, porque en este caso creo que era Cruceros Adicto, el premio que se recibía en Fitur, que es como valorado o votado por los propios usuarios, ¿no? Viajeros o cruceristas que visitan los tres puertos, porque aquí no solo de Las Palmas. ¿Qué valoran? ¿Qué valoran de los tres puertos? Y si cada uno tiene sus diferencias, ¿sabes? Se diferencian, porque no es lo mismo el puerto de Las Palmas, el de Puerto del Rosario o el de... Sí, a ver, efectivamente la importancia yo creo que de este premio, de este reconocimiento, es que es un voto directo de los cruceristas que, bueno, rellenan unas encuestas y valoran, ¿no? distintos destinos. Y ese es el valor que tiene, ¿no? Que se nos reconozca en esta zona del Atlántico, pues como, bueno, pues esos claro, porque era del Atlántico, puerto. Era al mejor puerto de la europeo zona. En el Atlántico, efectivamente, pero bueno, teníamos competidores duros, ¿eh? Teníamos a Lisboa o a Southampton, que son, bueno, competidores fuertes, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, creo que un reconocimiento al final es una motivación extra, ¿no? Para seguir. Y el dato importante es efectivamente lo que votan y lo que valoran los cruceristas cuando llegan a su destino. Entonces, en el caso, por ejemplo, del puerto de Las Palmas, lo que valoraban era la facilidad de acceso cuando llegan de la terminal a la ciudad, el entorno, lo consideran pues unos entornos, en general todos nuestros puertos, unos entornos muy agradables, un paisaje muy bonito, el servicio que reciben cuando llegan, cómo se les trata, todo eso lo valoran mucho y es importante porque significa que estamos haciendo las cosas bien y evidentemente tenemos que seguir mejorando, como así se va a hacer con las obras de las terminales de cruceros en los tres puertos principales de la Autoridad Portuaria y bueno, y es un espaldarazo, ¿no? Y un reconocimiento al trabajo de muchas personas, tanto trabajadores del puerto como también de las empresas que evidentemente se dedican a esto de que las cosas las estamos haciendo bien. Claro. Yo no me acuerdo, hace tiempo Lanzarote la valoraban muy bien los cruceristas, entre otras cosas también me imagino por la comodidad, la orografía, no sé si eso se valoraba, no sé si se sigue valorando lo mismo, porque me imagino que, por ejemplo, La Gomera sería complicado para un crucerista visitarla por su orografía complicada. Y sobre todo lo que valoran es la llegada al puerto y lo que les ofrece ese puerto y la facilidad para acceder del puerto a otras zonas, pues en este caso pues a ese entorno más de ciudad, los servicios que reciben a pie de muelle cuando ellos llegan, bueno, todo eso realmente es lo que valoran, pero sí es cierto que Lanzarote tiene un reconocimiento muy especial y es una isla muy demandada porque es una isla preciosa, entonces realmente el crucerista que llega, que se sube en una guagua, que los llevan a conocer la isla de Lanzarote, lo valoran muy positivamente porque es una isla además que llama mucho la atención, es muy diferente respecto a lo mejor a otras islas o sobre todo de donde ellos vienen, entonces lo valoran muy positivamente. La verdad que sí, la verdad que sí. Otra cuestión, lo estaba pensando, hay quejas a veces en el puerto, por ejemplo, el servicio de taxi, que a lo mejor como no está insularizado, no sé si eso les llegan quejas a ustedes a veces no sé si intentan solucionarlo, se pueden... Eso realmente a quien más le llega efectivamente es al propio crucero, la consignataria que lo trae, porque son servicios bueno, que efectivamente son demandados. Eso es algo en lo que estamos trabajando. De hecho, una de las apuestas que nosotros hacemos en el caso, ya que estamos aquí, del puerto de Arrecife, es mejorar todos esos, lo que puedan ser las comunicaciones, mejorar los accesos para precisamente ganar en calidad. De nada nos sirve apostar
por ejemplo, por lo que es el tráfico de cruceros y cero, uno de las principales escalas de cruceros. Si cuando llegan aquí después no estamos preparados para darles ese servicio, sea guaguas o sea taxis, ¿no? Entonces, esto es algo en lo que, bueno, forma parte también de esas proyecciones a futuro que tenemos del puerto, de mejoras que tienen que ser los servicios. No podemos estar previendo un crecimiento en algo si no va aparejado a un buen servicio que se dé con calidad y que responda a las expectativas de lo que estamos generando. Vale. Ya lo estás citando tú, luego hablaremos de esas acciones previstas para el futuro, o en presente o a corto plazo en el futuro, pero las acciones realizadas, ¿cuáles destacarías tú? ¿Qué es lo que se ha realizado últimamente en infraestructura portuaria? Bueno, yo creo que la principal que se va a notar la mejoría va a ser precisamente la obra que estamos ya a punto de terminar, que es la de Naos, la de ese dique que el contradique, efectivamente, que se está haciendo y que va a permitir, una vez terminado, va a permitir garantizar la conectividad, ¿vale? Va a permitir que ese barco cuando llega, cuando viene ese tiempo que no permite que el barco entre, pues ahora va a poder entrar. No va a tener ningún problema y eso es importante porque en nuestras islas la conectividad es fundamental y poderlo garantizar es fundamental. Esa obra es la que la va a permitir. Yo creo que es la que realmente va a suponer una diferencia, ¿no? Una diferencia y ganar en calidad. Sí, decías el otro día en los informativos, ¿no?, que con la llegada de ese segundo remolcador y el cierre sur ese, que Lanzarote, o bueno, el puerto de los Manuel será operativo los 365 días. Sí, efectivamente. Es lo que se buscaba. Si al final, vuelvo al principio, es decir, si al final estamos apostando por un crecimiento, por tener mayores tráficos, por darle más contenido, por así decirlo, al puerto, lo tenemos que ir dotando de los servicios necesarios. El segundo remolcador yo creo que ha sido algo que era muy reclamado, bueno, y que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Allí Boluda, pues efectivamente, pues ha respondido, ¿no?, a lo que se le pedía. Realmente es una empresa que siempre está a disposición y buscando facilitar todo lo que es su servicio y, bueno, todo al final suma para mejorar los servicios que damos en el puerto. Vale, una vez finalizada esa obra importante, que es el cierre sur ese, ¿qué se tiene previsto? ¿Qué inversiones se van a hacer en Lanzarote? Bueno, tenemos ahora mismo, vamos a iniciar, yo creo que algo que también era necesario en ese muelle que le llaman muelle de los contenedores, ¿vale? Muelle poniente, que además acabamos de estar para verlo, que efectivamente es una obra muy necesaria, no solamente lo que es el cambio de los norais, sino todo ese asfaltado, porque está en unas condiciones... Tenían grietas, ¿no? Efectivamente, hay que hacer unas canalizaciones, bueno, pues todo eso hay que arreglarlo y quitar unas vallas que ya están en mal estado y que por lo tanto hay que quitarla. Entonces, toda esa obra también va a suponer otro cambio, yo creo que importante, porque va a hacer que lo que se dé ahí, el servicio que se dé ahí, se dé también en las condiciones óptimas. Vale. Había una época, ahora ya no me acuerdo, pero había problemas con las grúas. ¿Las grúas están bien? ¿Hay nuevas incorporaciones o están en buen estado? La verdad que te hablo sin saber, pero alguna vez hubo una época que no sé si se cambiaron o no. ¿Cómo están? Bueno, ahí están dando el servicio y no puede ser de otra manera. Tienen que darlo. Son dos grúas, con lo cual permite que si en un momento dado pues una falla, pues se pueda recurrir a la otra, pero bueno, tienen que estar, es una terminal pública y por lo tanto tienen que estar a disposición, efectivamente, de cualquier barco que necesite de ese servicio. Vale. 5 meses llevas al frente de la autoridad portuaria. No sé si en este caso, no sé si solo aquí o cuáles han sido tus principales retos en estos 5 meses. ¿Cómo los has visto? Bueno, son 5 puertos, cada uno con sus peculiaridades. Pero... Sí, son 5, cada uno con sus peculiaridades, cada uno con su realidad. El puerto de La Luz y de Las Palmas, que es un puerto que está prácticamente consolidado, pero aún así va a permitir y se van a plantear una serie de ampliaciones que yo creo que van a ser importantes y una serie de apuestas que van a ser importantes. El puerto de Arrecife o puerto del Rosario, yo creo que son los puertos, yo lo dije desde un principio, en los que nos queremos centrar en estos años, porque admiten ese crecimiento que ya lo estamos haciendo en el caso de Arrecife con Naos, pero también esto nos va a permitir captar más negocio, captar más tráfico de mercancías, incluso que pueda ser complementario, por ejemplo, al puerto de Las Palmas. Es decir, sí, al final, si hablamos en términos marítimos, las distancias no existen.
para un barco. Entre un puerto y otro prácticamente la diferencia es mínima. Con lo cual lo que pretendemos es que si en algún momento uno de los puertos no puede dar un servicio determinado porque está colapsado, pueda irse a otro puerto. Y para eso lo que tenemos es que garantizar que todos los puertos pueden dar todos los servicios y van a dar los mejores servicios de lo que se requiere. Y ese es uno de nuestros grandes objetivos. Y para mí, algo en lo que nos vamos a empeñar, estamos hablando siempre de la descarbonización, que creo que además es un tema muy importante, es un tema complicado en todo lo que es puertos y tráfico marítimo. El tema de la descarbonización tiene una complejidad importante, hablamos no solo de combustibles verdes, también de la electrificación, pero nosotros tenemos un objetivo que esperemos que que por lo menos podamos avanzar, que es crear los corredores verdes de tráficos interinsulares. Es decir, conseguir que el tráfico interinsular, con las navieras que operan entre nuestras islas, en esta provincia por lo menos, sean lo más verde posible. Que lleguen a puerto, que puedan tener el sistema OPS, el coal ironing, es decir, apagar motores auxiliares y mediante electricidad dejar de emitir mientras están en los puertos, sobre todo en los puertos donde esos barcos duermen y que por lo tanto puedan dejar de emitir mientras están. Ese es un objetivo, sabemos que es un objetivo ambicioso, no es fácil, es complicado, hace falta inversión, hace falta también ir de la mano de las navieras, con la cual nos sentaremos en breve para poder plantear todo esto, y yo creo que si lo conseguimos habremos avanzado muchísimo. Vale, en cuestiones ya aquí de Lanzarote, un par de apuntes. Tema, el muro. Aquí algunos llamaron el muro de la vergüenza, pero eso es por alusiones. Ese muro que imposibilita un poco, que rompía la vista en toda esa zona, una zona preciosa porque no deja de ser, Arrecife tiene una marina muy bonita. ¿Cuál es el proyecto? Porque creo que hay proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo quedaría eso? ¿Y cuándo se abordarían? Justo hoy fue uno de las cosas que hablamos en la reunión con el ayuntamiento. En la primera visita que yo hice hace ya unos meses aquí a Arrecife, fue una de las demandas principales que me hizo el ayuntamiento, quitar el muro. Claro, ya les explicamos que quitar el muro en su totalidad no es posible. Estos son infraestructuras de interés estatal, tenemos unos requisitos de seguridad muy exigentes que no nos permiten quitar el muro, pero sí nos comprometimos a presentar una opción más permeable, es decir, algo que permita la vista, que permita que las personas mientras van caminando, que vayan paseando, puedan ver lo que hay, ¿no? en el puerto. Y bueno, en cumplimiento de ese compromiso ya le hemos pasado una propuesta al ayuntamiento y bueno, y justo hoy pues ya ellos lo han visto, le van a dar el visto bueno por lo que parece, con lo cual no voy a decir una fecha exacta, pero yo ya en breve podemos empezar a hacer ese cambio de ese muro, que no solo es cambiarlo, es decir, quitar esas estructuras de hormigón. Sí, ¿no? Esas vigas, ¿no? Por así decirlo, de hormigón, poner algo que va a permitir la vista, pero es que además vamos a cambiar también el trazado del muro. ¿Cosa acristalada o no puede ser más? acristalada, no puede ser acristalada, tiene que tener otra solución, pero es más tipo cuarterón y por lo tanto va a permitir que se pueda ver. Espacios más grandes Efectivamente, que se pueda ver. Ya está en algún otro puerto español, esta solución ya se ha puesto y funciona por lo que vemos, con lo cual yo creo que va a ser una buena apuesta, vamos a cumplir con nuestro compromiso y bueno, y el ayuntamiento yo creo que va a ver que efectivamente pues una demanda que me parece que además era sensata y justa, pues le vamos a dar respuesta y además, como digo, cambiando el trazado de ese muro de tal manera que vamos a permitir ganarle, que la ciudad gane espacio al puerto, una zona de expansión que yo creo que se suele utilizar de forma normal. Bueno, pues vamos a cambiar el trazado del muro para que ya esa cesión a la ciudad, bueno, pues ya sea oficial. Vale, otra de las cuestiones que también yo creo que ha quedado medio dormido, me lo comentarás y me lo dirás, que será el tema ese proyecto. Había unas infografías en las que se ven unas piscinas naturales en una zona portuaria que sorprendió un poco, la verdad que estéticamente era bonito, pero no sé si eso se ha quedado en una gaveta y dormida. A ver, ese es un proyecto, es verdad que es muy bonito, yo lo he visto, vamos a decir que es la trasera de la marina, ¿vale? Donde está todo
Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el momento en que se plantea la obra de ampliación, sabe que hay un contradique, pues ese dique en Puerto Naos, que es la obra que terminaremos, bueno, yo espero que ya no en demasiado tiempo, ya ese proyecto, como se planteó en sus inicios, no se puede llevar a cabo, ¿vale? Porque ya implica, bueno, algunos cambios. El ayuntamiento también nos lo trasladó, la posibilidad de volver a recuperar ese proyecto o algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Nosotros, como puerto por normativa, no podemos hacer ninguna actuación que no sea marítima, que no sea portuaria. No podemos hacer otra cosa. Hay unas piscinas, en principio, nosotros no lo podemos hacer. Que no lo podamos hacer nosotros no significa que no lo pueda hacer otro. Lo que ocurre es que hay que esperar a ver cómo queda la obra de esa ampliación de Naos definitivamente para entonces poder repensar ese proyecto, ¿vale? Es verdad que queda una zona, una lámina de agua dentro de lo que se va a cerrar ahora con la ampliación y bueno, es cuestión de pensar a ver qué proyecto es posible dentro de aquel originario que digo, que yo lo he visto y me parecía que podía ser muy atractivo, bueno, una zona más de ocio, ¿no? De esparcimiento para la ciudadanía. Y lo que hay que hacer es, bueno, pues hacerle una repensada, pero siempre esperando a ver cómo queda definitivamente la obra de ampliación de Naos. Bueno, vamos a ver, estaremos pendientes porque llamaba la atención en ese caso. Por cierto, lo de la crisis del Mar Rojo, sí. ¿Afecta a los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas o a nuestros puertos? A ver, sí, en el sentido de que ya estamos viendo algunos desvíos de barcos y que están llegando, sobre todo llegan al puerto de La Luz. Están llegando por un tema de suministro de combustible. A ver, este es un tema complejo, evidentemente, y que no es del agrado de nadie, porque un conflicto en como lo que está ocurriendo, pues evidentemente no es del agrado de nadie. Nosotros siempre estábamos diciendo que era lo que nos estaban trasladando. El principal riesgo, más allá del conflicto, es que al tener que cambiar el recorrido, tienen que bajar, bordear el Cabo de Buena Esperanza, subir, ¿no? Por todo lo que es esta zona del Atlántico. Eso genera una media de 10 días más de travesía, con los costes añadidos que supone esa travesía. Nosotros añadimos además las emisiones añadidas a una travesía mucho mayor, y el principal riesgo que se veía era no solo que pueda haber falta de suministros, que el encarecimiento del producto por esa mayor tiempos de navegación, el que tardan las cosas en llegar a los comercios, a las industrias, a las empresas, todo eso es la parte negativa, sino que además nos alertaban también de la posibilidad de un aumento de fletes. De hecho, en un momento dado ya se estaba anunciando un aumento de fletes y justo hoy, desde una de las principales navieras, lo que nos están diciendo es que no, que lo que está ocurriendo es una bajada de fletes. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que el importador tenga menos demanda, es decir, que los barcos salen los mismos, pero con menos mercancía. Entonces, las navieras, los barcos, lo que están ofreciendo es, te bajo el precio para llenarlo, porque ya que tengo que hacer la travesía, me tiene que ser rentable. Esto es como los billetes de avión. Cuando el avión se te queda medio vacío, salen esos billetes ganga, porque a la aerolínea lo que le interesa es venderlo para por lo menos compensar el gasto. Pues es algo muy parecido, es lo que nos están diciendo a día de hoy, que está pasando o empezando a pasar. Y esto lo que está generando a fecha de hoy es una bajada de fletes. Es decir, es justo lo contrario de esa amenaza que se estaba poniendo como principal. Es curioso, y esto lo que indica es que lo que está pasando todavía tiene un grado de incertidumbre muy importante. Y ese grado de incertidumbre hace que no podamos garantizar a día de hoy la cantidad de buques que se van a desviar a estos puertos, a los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Ahora mismo han venido algunos buques que no suelen ser habituales en nuestros puertos, pues unas dimensiones, unas esloras que aquí no suelen ser habituales, barcos que trasladan unos 24.000 TEUs, que aquí eso no es habitual, que se quedan en fondeo porque lo que quieren es suministro de combustible. Y las compañías que suministran combustible sí nos están diciendo que tienen un aumento en la demanda de combustible, nos hablan de un 30% más, es decir, el triple, nos hablan otras de demanda que suele ser habitual, con lo cual en eso sí estamos notando el aumento. Sí, ¿no? Sí, porque eso es verdad, cuando vas a Las Palmas, la Bahía de Las Palmas, ves esos barcos fondeados y esos son para reponer, ¿no? Combustible o...
Muchos de ellos, bueno... o están a la espera de entrar. No, normalmente los que se quedan en fondeo, bueno, es porque no necesitan ningún servicio que requiera entrar en puerto, no necesitan una reparación que tengan que entrar en astillero. Si pueden hacer el suministro de combustible en fondeo, pues lo hacen sin mayor problema y no necesitan entrar. Y el tema de aprovisionarse, bueno, pues normalmente con una falúa o una lancha, pues lo suelen claro. solucionar, sí, y pagan menos tasas, obviamente. Cuando uno va por la avenida marítima, ¿no?, de Las Palmas y ve el puerto y ve esas plataformas, sí. Eso fue como un cambio de tendencia, o sea, que Las Palmas se especializó en eso, ¿no? No sé si ahí hay un negocio... Sí, a ver, lo principal que tiene el puerto de Las Palmas es que tiene ese dique Reina Sofía de aguas profundas, es decir, esto lo que permite es que vengan en las plataformas. Ahora ya no vienen plataformas, porque ha cambiado el negocio y ahora lo que van es a las perforadoras. Es decir, estos barcos tan grandes que vemos con esas torres, que no son las plataformas que veíamos antes, son las perforadoras, que es lo que ahora mismo se está construyendo y es lo que las empresas que se dedican sobre todo al tema petrolífero, pues están cambiando su tendencia. Cambiamos plataformas por perforadoras, pero que también necesitan, bueno, pues ese mayor calado para poder meter, ¿no?, esas embarcaciones ahí. Y tenemos los astilleros que efectivamente están especializados en este tipo, efectivamente, de profundas, efectivamente. Está Asticán, está Hidramar, está Samacona, los tres astilleros que están allí y que por lo tanto pues hay un tráfico habitual y normal de esas perforadoras. Solemos tener una media de 6, 7 perforadoras siempre allí en el dique Reina Sofía. Ya para terminar, el puerto de Las Palmas, como antes se decía que era de los más potentes, ¿no? Siempre lo comparan con el de Barcelona, de Valencia. ¿En qué aspectos es puntero? A ver, no sé si eran contenedores o no sé. En el ranking estatal solemos estar en el cuarto. ¿En volumen? En términos generales, por todo lo que movemos. Es un puerto que mueve más de 27 toneladas de mercancías al año y eso, bueno, pues es un número importante, nos da una idea, ¿no?, de la fortaleza del puerto de La Luz. ¿En qué somos punteros? Bueno, en todo lo que es el bunkering, el suministro de combustible, seguimos siendo los segundos de España después de... Una situación clave, estamos en un enclave efectivamente, geográfico. De hecho se nos conoce como la gasolinera, que es un nombre muy feo, pero es la realidad, la gasolinera del Atlántico Medio. Somos nosotros con más de 2 millones de toneladas de combustible que suministramos al año, es una cantidad importante, y somos referentes y punteros en reparación naval, por ejemplo, ¿vale? Eso somos además referentes a nivel mundial y por lo tanto, bueno, pues en esto somos casi imbatibles. En cruceros solemos ser los terceros en concepto autoridad portuaria de Las Palmas, es decir, ya aquí sumamos, efectivamente, sí, los 3 puertos que reciben cruceros, Las Palmas, Puerto del Rosario y Arrecife, donde además hay que decir que Arrecife ha dado una subida importante. Sí, estuvo iba arriba, dio una bajada y ha vuelto a subir. Ha vuelto a subir y de forma importante, y nos situamos en tercer lugar después de Barcelona, Baleares y nosotros, ¿no?, Autoridad Portuaria de Las Palmas. ¿Los puertos africanos, algún puerto puede representar alguna amenaza o estas inversiones que se hacen aquí a lo mejor, esos puertos a lo mejor no las realizan y por eso todavía igual no compiten de igual a igual? A ver, nosotros lo que tenemos y lo que vendemos y exportamos a nivel internacional es que somos territorio europeo. Al ser territorio europeo, lo que damos es una garantía, unas certezas, una seguridad que no dan otros puertos de la misma zona. En esto tenemos además un desarrollo importante que no tienen esos otros puertos a día de hoy. Somos además puertos multiservicios, es decir, damos cualquier servicio, no estamos especializados en una sola cosa, eso también es algo importante. ¿Cuál es el problema? Que como Europa se empeñe en seguir poniéndonos tasas de emisiones solo en territorio europeo, lo que va a provocar es que barcos y líneas que normalmente estaban recalando en los puertos, en este caso de la provincia de Las Palmas, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, consideren más atractivo ir a cualquier puerto de todo lo que es el West África, que es lo que nosotros tenemos enfrente, no les exigen pagar esas tasas y si realmente vienen a suministro de combustible, se los pueden ofrecer. Entonces, esa realmente es la amenaza. La amenaza, curiosamente, nos la coloca la propia Europa al situarnos en una situación donde competimos, si me lo permites, con un brazo, a veces los 2 brazos atados a la espalda, frente a puertos que están en desarrollo ahora mismo en toda la costa africana, que en poco tiempo van a poder dar
servicios muy parecidos a los nuestros y encima no van a tener las exigencias de Europa hacia su propio territorio, cosa que a nosotros nos parece inconcebible. Bueno, pues esperemos que algún estamento, no sé, que sea exigentes con ellos también a la vez que nosotros. Beatriz Calzada, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias. Las palabras de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, que bueno, hablaba también un poco de la competitividad de nuestros puertos también, pero bueno, hay puertos emergentes también en la costa africana que quieren desarrollarse, también quieren entrar en el negocio, pero claro, también hay unas cuestiones de exigencias medioambientales que nos pueden hacer, bueno, ser un poco menos competitivos, sobre todo porque no son exigentes, en este caso, nuestros competidores. Del resto, bueno, hemos hablado de infraestructuras portuarias, de lo que se ha realizado, sobre todo esa obra del cierre, ¿no?, de Naos, ¿no?, del dique sur, y también de posibles inversiones nuevas. La Autoridad Portuaria de Las Palmas, bueno, de Las Palmas, pero también son estos 3 puertos, que yo decía 3, no, los 3 grandes son por los cruceros, pero son 5, creo que me decía ella antes que también, que era Salinetes y también el de Arinaga, o sea que son 5 puertos. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.